qué es ETEC, quién es ETEC, qué es lo que ustedes realizan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los líderes que nos escuchan y ven el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Héctor de la Parra, director de soluciones en ciberseguridad y director comercial de ETEC. ¿Cómo te encuentras, Héctor? Me encuentro muy bien, muchas gracias por la entrevista, por el espacio. A ti, Héctor, por acompañarnos hoy. Y digo, para empezar, obviamente me gustaría que nos platiques un poquito de qué es ETEC, quién es ETEC, qué es lo que ustedes realizan. Claro, claro, con mucho gusto. ETEC es una empresa 100% dedicada a ciberseguridad. Es decir, no somos integradores, no hacemos otra cosa, ¿no? Todo nuestro ADN está eh, desde nacimiento enfocado a la ciberseguridad. Somos una empresa global. Actualmente estamos en México, Colombia, Perú y la India, eh, muy enfocados a la venta de soluciones, de servicios. Es decir, típicamente no ofrecemos hardware, firewalls, etcétera, 100% enfocados en soluciones. Seremos un total de 150 personas que respiramos y comemos ciberseguridad en todas las regiones. Y nuestro enfoque pensamos que es muy, muy diferente a lo que está ofreciendo hoy en el mercado. La visión es que tenemos es que tiene que estar basada la ciberseguridad en un tema de personalización, ¿no? ¿A qué me refiero? Es decir, es contexto. En este contexto, que es como el primero de los pilares, aquí hay que entender muy bien qué quieres proteger y por qué lo quieres proteger, ¿verdad? Es decir, entender el contexto del negocio, entender cuál es la visión de los clientes y entender también que hay dos contextos, ¿cierto? Hay una cosa es el contexto interno, es decir, es todo aquello que está dentro de tu perímetro, dentro de la red, que es tradicionalmente donde las empresas se enfocan, es decir, cómo protejo mi red, mi base de datos, los servidores, etcétera, ¿no? Importantísimo también, claro. Pero también hay otro contexto que es el contexto externo. Es decir, son todas aquellas amenazas, toda la superficie de amenazas que está fuera de tu perímetro. Es lo que está en la Internet superficial, que es Internet la que todos conocemos, ¿verdad? Google. Y también también hablamos aquí del Deep Web y Dark Web, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la información ya ha sido exfiltrada, es decir, que hubo un robo de credenciales, que hubo una exfiltración de propiedades intelectual, que hubo eh, tarjetas de crédito expuestas, perfiles médicos. Entonces, eso se comercializa en el mercado negro, ¿no? En los ciberdelincuentes hay foros donde se empieza a comercializar todo esto. Ahorita si quieres platicamos un poco más de eso, pero entonces, para tener un contexto completo, hay que ver el interno y el externo. Una vez que ya conocemos el contexto, ahora tenemos que automatizar. ¿De acuerdo? Es decir, la automatización es indispensable para no depender tanto de las personas, usar inteligencia artificial, machine learning en plataformas automatizadas, en donde ya no son los SOCs tradicionales como todos los que conocemos, ¿no? ¿Te acuerdas? El 150 analistas viendo 30 video walls. Ya no, inclusive nosotros le llamamos SOCless, ¿no? Donde con base en las herramientas que estaba comentando, se puede automatizar en gran manera todo eso. Y una vez que está automatizado, la tercera parte es la continuidad. Continuidad nos referimos a que la ciberseguridad no es una fotografía, ¿cierto? Es un viaje. Y entonces hoy podemos estar protegidos, pero también los ciberdelincuentes están siendo muy innovadores. Entonces surgen nuevos ataques, surgen nuevos actores desde el punto de vista externo y también nosotros en las organizaciones, con los clientes, también estamos cambiando, ¿cierto? De repente hay nuevos empleados, hay nuevos colaboradores, de pronto alguien se va, de pronto alguien se instala infraestructura nueva. Entonces es el continuo, que tenemos que estar siguiendo todo esto entonces, esto lo que se traduce es que en ETEC estamos basados en resultados, ¿de acuerdo? Esto solamente sirve si entregamos resultados. Usamos plataformas como servicio y lo más importante, bueno, una de las más importantes también es la excelencia en el servicio, ¿de acuerdo? No podemos dar. Entonces,
Un poquito le estamos apostando también en nuestra visión a la proactividad. ¿Mm? Proactividad en ciberseguridad. Es decir, típicamente todos los SOCs tradicionales, lo que están haciendo es, te dicen lo que ya pasó, ¿cierto? Ya nos atacaron, ya nos pegaron, ya nos están extorsionando, y bueno, ya habrá que hacer todo una, toda una labor de forencia, etcétera, para ver qué vector fue, de dónde se metieron, a qué hora, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que tiene que ser proactiva. Queremos, en la medida de lo posible, prevenir, ¿de acuerdo? Tenemos que anticiparnos a problemas futuros o cambios y tenemos que hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Entonces, diferencias, pues bueno, reactivo es solamente viendo temas de compliance. Nosotros en proactividad estamos basados en riesgo, ¿de acuerdo? Es muy importante, es decir, queremos mostrar, empoderar al CISO para que hable un lenguaje de negocio ante la junta, ante el board, y en lugar de que lo vean como un alien, ¿verdad? Que solamente habla de eventos por segundo, de cuántos falsos positivos tuvo, que suba el nivel de conversación para hablar en qué nivel de riesgo está la compañía. Y tenemos hay una categoría nueva en ciberseguridad que se llama CRQ, ¿no? Es la cuantificación del ciberriesgo. Esa no existe en Gartner ni nada porque es realmente muy reciente. Entonces, lo que estamos haciendo es cómo podemos monetizar, es decir, tanto en porcentaje como en dinero, el nivel de riesgo que tiene una empresa y también el nivel de riesgo que tiene cada una de las unidades de negocio. Es decir, un CISO le podría explicar al CFO en un lenguaje no técnico que su área de recursos humanos, su área de ventas, su área de operaciones representa tal porcentaje de riesgo y tanto dinero. Entonces, en lugar de pedir presupuestos que hoy te acabo de dar el año pasado, decir, no, 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 pero vamos a bajar el riesgo. Entonces, por cada dólar que se invierte, podemos bajar el nivel de riesgo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, un poco el resumen es, necesitamos visibilidad interna, como te decía, visibilidad externa. El problema de la gente es un problemón, ¿no? Es el eslabón más débil en la ciberseguridad. Entonces, trabajar mucho con el awareness, ¿no? Con programas de concientización para los colaboradores. Necesitamos hacer revisiones del programa y metemos también el Red Team, ¿no? Es como la quinta fase, es decir, son cómo podemos hacer de manera proactiva ataques controlados para estar viendo qué tan vulnerables son. Todos en un contexto y que sea todo continuo, ¿verdad? Y esta parte donde estás tocando el tema incluso hasta el awareness con las personas, pero tenemos estos casos como en temas industriales, que posiblemente el equipo no tiene una parte de estar en una computadora todo el tiempo, pero el hackeo contra una parte de energía, que el hackeo contra una parte de parte operaciones, que sabemos que si lo pones justo como dices contra un CFO o un director en finanzas, pues te va a decir, oye, ¿cuánto estás perdiendo por segundo nada más por el hecho de no poder estar siguiendo produciendo energía o no seguir operaciones en un tema de producción? Es correcto, es decir, todo, típicamente la ciberseguridad que todos conocemos es el mundo de IT, ¿no? Son las financieras, los bancos, las fintechs. Y el mundo de OT, es decir, el tema operacional, como bien dices, importantísimo. Y tiene diferentes sabores y complejidades. ¿Por qué? Porque el equipamiento que tienen las plantas industriales, las fábricas, la industria, etcétera, son Rockwell, Siemens, son esos fabricantes globales y ahí no cambian por depreciación una laptop, ¿verdad? Cambiamos cada 2 años, etcétera. No, no puedes cambiar una línea de producción de pintura, una potabilizadora de agua. Entonces, esos equipos tienden a permanecer más tiempo en uso y los hackers lo están apuntando. ¿Por qué? Porque es muy apetitoso para ellos, ¿verdad? Hace poco en Sudamérica pararon 3 plantas de agua. Eso abastecía hospitales, eso abastecía escuelas. Entonces hay un riesgo enorme en la parte de OT. También lo hacemos, tenemos consultores expertos en OT, alianzas importantísimas con fabricantes. Entonces sí es una preocupación, sí hay que ponerle foco. Y no hablan el mismo lenguaje, como tú bien decías, ¿no? En la industria. Si los operadores, los que están en la línea de producción, no saben qué es un bit y un byte, no les importa. Ellos entienden de transductores, de válvulas, que es muy bien entre el CISO
del área de TI con el responsable de seguridad del mundo industrial. Y justo esa parte del lenguaje llega a ser un reto muy grande dentro de la misma industria o dentro de esta parte de ciberseguridad. Porque llegamos a ver que las personas se llegan a perder de, oye, yo te vengo a ofrecer esta solución, pero al no entenderla no saben si realmente vale eso, porque no la entienden. Así es, así es, así es. Justamente por eso el tema importante de concientización, otra vez ponderar el riesgo. Es decir, ¿cuál es el nivel de riesgo? ¿Qué pasaría? La ciberseguridad tiene que estar siempre alineada con el negocio. Siempre, si no, no sirve de nada. Y siempre va un año atrás o un par de años atrás. Entonces, la función única es cómo hacemos para que el negocio siga funcionando, ¿cierto? Es decir, no puede pararse una línea de producción. Donde estamos, por supuesto, garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad en cualquier ámbito del negocio. Y hay que proteger, detectar y responder. Esos son como los tres puntos medulares de la ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, no siempre se puede prevenir, no hay infalibilidad, es decir, te van a pegar, no sabemos cuándo, pero lo van a hacer. Entonces hay que estar preparados para detectar y responder más rápido. Por eso la importancia de las plataformas innovadoras. ¿Por qué? Porque en lugar de detectar, tú puedes tener ya un malware en tu red durante 6 meses. No lo detectaste, ¿de acuerdo? Entonces, eso, detectar, responder a la brevedad, ¿no? De eso se trata. Entonces, en lugar de que sea una respuesta de un tiempo medio de detección de horas, de semanas, lo que estamos apuntando es que sean minutos y segundos. Y por ejemplo, yo tengo entendido que ahorita ETEC ya tiene pues más de 29 años en todo el tema del sector de ciberseguridad. A mí lo que me da mucha curiosidad y que me gustaría que me contaras también es justo cómo ha evolucionado tanto la empresa para mantenerse esta vanguardia justo con las amenazas digitales. Existe la famosa frase de los cibercriminales no se adaptan a las empresas de ciberseguridad, las empresas de ciberseguridad se adaptan a ellos. ¿Qué es lo que ustedes realizan justo para adaptarse y cómo sientes que ha cambiado desde sus inicios este tema también a lo que es actualmente? Claro, buena pregunta. Mira, ETEC en efecto tiene casi 30 años eh, y empezó como la mayoría revendiendo soluciones más bien equipamiento, sobre todo firewalls, ¿no? En Colombia somos, perdón, no solamente en Colombia, en toda Sudamérica, somos el proveedor de soluciones de ciberseguridad más importante de todo el cono sur. Y esto justamente por eso, porque se trajo bueno, no quiero hablar de marcas, ¿verdad? Pero algunas exclusividades de empresas israelíes, ya sabes cómo se llaman, y entonces inundamos el mercado. Pero, y como bien dices, lo que pasó después fue que entramos en un proceso muy intenso de transformación interna. Es decir, entendimos que ese no era el camino por el altísimo componente de competidores. Entonces, ya sabes, tienes que reservar la oportunidad con un fabricante, darte de alta en el portal y los márgenes se fueron desplomando, como en toda la industria de tecnología. Entonces, ahí es donde no quisimos jugar nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, que a mí me tocó abrir la operación, no vamos a vender nada de eso, nada. Entonces, el proceso de transformación se trató de cómo migrar de un integrador, de un revendedor, de un bar, a un proveedor de servicios administrados de ciberseguridad, que es lo que son. Y ahorita también en temas justo de integración de nuevas tecnologías y tendencias que se están dando ahorita, sabemos que la integración ya de inteligencia artificial y machine learning es ya fundamental para la detección y respuesta de estas amenazas. ¿Cómo es que lo están utilizando ustedes en ETEC, este tipo de tecnologías y que también están también funcionando con todo lo que sucede? Claro, justamente es lo que estamos haciendo, es buen punto. Lo que estamos haciendo es que, te voy a poner un ejemplo, es decir, para el asunto de protección de datos, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, si la gente está familiarizada con lo que es un DLP, es decir, la prevención de fuga de información, sabrá lo dolorosísimo que es implementar uno. ¿Por qué? Porque hay mucha consultoría humana. Hay que hacer entrevistas con cada una de las áreas, por ejemplo, es un ejemplo rápido, para que los humanos te digan si un documento es público o privado. Entonces, eso lo dice un ser humano. ¿De acuerdo? No es
y es criterio de ellos en ese momento. Entonces alguien puede clasificar un estado de cuenta o una propiedad intelectual como un dominio, como un documento público a propósito, es decir, siendo malicioso o por accidente, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial y machine learning lo que hacen en este caso de protección de datos, por ejemplo, es que los datos se autoclasifican. Entonces, tenemos una muestra de millones y millones y millones de documentos. Entonces, ya sabemos que un estado de cuenta es un estado de cuenta, no importa el logo, el color, si es coreano, si es sudafricano, ¿ves? Entonces, eso hace que una implementación se haga en 2 meses en lugar de 12 meses. Es un ejemplo de aplicación. Luego, Machine Learning, igual. El Machine Learning es también a la hora de... hay un concepto que se llama XDR, que está muy de moda, ¿no? XDR es un EDR más alto, ¿no? Nosotros tenemos un AI XDR, es un XDR basado en inteligencia artificial, en donde el corazón ya no es el 100. Entonces, este AI XDR tiene en la misma plataforma un SIEM, un SOAR, un web, etcétera. Todas las capacidades en una sola plataforma. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos justamente con la inteligencia artificial y machine learning. Eso lo que hace es que una reducción enorme de falsos positivos, en lugar de llegan billones de logs, ¿no? Cómo se va decantando en un embudo, en un funnel, hasta decir, bueno, pues hizo, ya no tienes que analizar con analistas humanos de tu SOC tal cantidad de logs. ¿Por qué? ¿Qué tal si de esos billones solamente tienes 14 que son relevantes? Entonces, la tasa de falsos positivos y el tiempo medio de respuesta y detección se reducen brutalmente, como ejemplo. Ahorita me surgió una pregunta justo con lo que estás mencionando. Ahorita estás viendo también un tema de escasez de habilidades en ciberseguridad, que justamente mencionamos, no todas las empresas tienen un CISO o tienen una persona metida en temas de ciberseguridad que lo que platicamos al inicio, temas de terminologías, temas de lo que existe ahorita, los mismos términos que están utilizando, no todos los conocen, apenas empezaron creo que a crear estas carreras o diplomados más que carreras en las universidades. ¿Cómo está abordando tal cual ETEC esta falta de profesionales cualificados y qué iniciativas también llevan ustedes para pues cerrar esta brecha? Claro, una pregunta también. Una de las áreas de nuestra oferta, de nuestro portafolio, es justamente el tema de educación. En nuestra área de educación ha entrenado a 25,000 estudiantes en el continente, con certificaciones de CSSP, etcétera, pero también con mucha concientización. Entonces, luego estos estudiantes, que ya se van haciendo expertos en el tema de ciberseguridad, luego se van a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, es un área de negocio como tal. Y tenemos plataformas en el tema de awareness, ¿no? Sobre todo es un problemón para el phishing, es decir, como decíamos, el eslabón más débil son los humanos, y eso se logra con concientización. Pero no es nada más un PowerPoint que tienen que revisar y aprobar, no, es un tema continuo, es un asunto hasta lúdico. Lo hacemos así hacemos simulaciones con actores de teatro, simulando cómo se pueden entrar al edificio. Entonces, esa continuidad en insistir en la capacitación y en la concientización es importantísima. Y sí, lo dijiste muy bien. La pregunta era el desafío con el déficit de profesionales. Ese es uno de los desafíos de los CISOs. Nosotros vemos 5. Un primer desafío es cómo puede ser convertirse en un asesor de confianza del consejo. ¿Ok? Es decir, ya estamos subiendo su nivel a que no dependa solamente del CFO, a que no dependa solamente del CIO, sino subirlo de nivel, ¿no? Ese es un desafío. Otro que tienen es el que mencionas, que es cómo retenemos, contratamos, capacitamos a la gente, porque luego por 5% más de sueldo, después de toda la inversión que se ha hecho, se van a otra compañía. Entonces, ese es un gran tema, ¿no? Otro desafío de los silos es la consolidación. Con tantas herramientas y tantos juguetes en tantos hilos, ¿cómo podemos consolidar para tener una visibilidad mejor? ¿Verdad? No podemos vigilar lo que no se ve. Y la automatización con inteligencia artificial y machine learning. En el caso del déficit de humanos, lo que estamos previendo nosotros es que nosotros, en lugar de nuestros SOCs tener 120, por decir un ejemplo, tenemos solamente los niveles altos. Los niveles altos, que son muy pocas personas,
y nos basamos completamente en nuestras herramientas avanzadas. Y es el reto que ahorita se está viviendo, no, en todas las industrias, pero en temas de tecnología son mayores, justo como mencionas, es por un 5% y como a la persona no se le ofrecen fuera del país, dentro del país, las contrataciones ya son internacionales, ya no necesitas tener a las personas todo el tiempo dentro, que también es donde dices, esta parte del awareness con el mismo personal tiene que ser mayor. El hecho de tener el home office o no tenerlo sigue dando el mismo riesgo de que la persona use su equipo de trabajo para cosas personales y eso pone mucho en riesgo a una empresa. En un tema IT, y como dicen, el tema de OT pues es un poquito distinto, pero al final del día sigues teniendo ese mismo riesgo que puede suceder. Y eso es totalmente de acuerdo, porque con el home office, ya llegó para quedarse, ¿no? El ambiente híbrido, me parece, el perímetro ya no existe. Entonces, cuando estábamos en los corporativos antes de la pandemia, pues tenías configuraciones que no podías imprimir a tal lugar, no podías conectar un USB para no filtrar información, pero de pronto el perímetro se agotó. Entonces, cuando dejó de existir el perímetro es cuando los desafíos de detectar y responder en ambientes híbridos, algunas aplicaciones nube, algunas están on-premises, de repente la gente te puede ir a una cafetería a conectarte por fuera de casa. Entonces, es un desafío, claro que sí. Y también dentro de lo que estás mencionando, de hasta actores que ponen para algunas pruebas y todo eso, se me hizo una actividad muy divertida también, pero ustedes mencionan también el tema de seguridad ofensiva. Escuché que ustedes, tal cual, ETEC hace pruebas de penetración y estrategias de seguridad ofensivas para identificar y remediar vulnerabilidades. Me gustaría que platicaras un poquito de esto y cómo lo está incorporando ETEC. Claro, tenemos un área muy poderosa, muy talentosa, que le llamamos advisory, ¿no? Es nuestra área de consultoría. Y un área de servicios también muy grande y poderosa. Entonces, la parte de advisory se trata como de personalizar, de entender el contexto, de generar soluciones. Son los magos, los que sí saben, o sea, los que sí configuran, le das un proyecto, ellos nos traen las soluciones, la más adecuada para un proyecto en particular. Y el área de servicios, ahí es donde está la gente del Red Team, ¿de acuerdo? Entonces, un equipo que está junto con el SOC, ¿de acuerdo? Entonces, se trata justamente de probar. Es un pentesting, pruebas de vulnerabilidades, un ethical hacking. Entonces, puede haber de diferentes sabores. Es decir, los clientes lo que nos piden es, quiero que te portes hoy como si fueras un colaborador. Entonces, ¿qué tan lejos podría llegar un colaborador dentro de nuestra red? Otra vez, no. Vete, atraviésate la calle, vete al otro lado, a la otra esquina y atácame como si no supieras nada, ni cuántos somos, ni quiénes somos, ni nada. Entonces, hacemos a diferentes niveles estos ejercicios y demostramos cuáles son los hallazgos. Esos hallazgos se entregan con una gráfica de calor, con prioridades. Eso tiene un riesgo alto, urge, eso tuviste muchas hallazgos, pero no tiene tanta validez ahorita, no es tan urgente, pues, ¿no? Entonces, hacemos después un plan con los clientes para acompañarlos en la mitigación de esto que hallamos. Bueno, es nada más, aquí es tu reporte de todo lo que encontramos y tú te encargas, ¿no? Entonces, les damos un tiempo, un par de meses, 3 meses, para que eh, arreglen lo que tenga que arreglarse. A veces un parche, a veces un sistema operativo viejo, en fin, y hacemos un retest. ¿De acuerdo? Después de los eventos para mostrarles cómo evolucionó, cómo mejoró su postura de ciberseguridad o no. Y también se puede ofrecer como un servicio continuo. Es decir, no me llames por evento cada vez que sospeches que podrías tener algún hipotético problema. Lo que hacemos es programamos con cierta periodicidad esos ejercicios y te acompañamos durante un año, 2 años, ¿no? Entonces, así lo hacemos y muy bien. Que también le está esperando, creo que no es el escenario ideal. No sabe realmente si está siendo hackeado. Es como llegué a platicar en algunas otras entrevistas de ciberseguridad. O ya fuiste hackeado o te están hackeando. No es como un escenario de que no te haya pasado. Nada más es mejor tener justamente esta prevención todo el tiempo. No está haciendo, como dices, periódicamente por seguridad, a esperarte oye, creo que me hackearon. Pues si crees es porque tal vez ya lo hicieron y ya te robaron algo. ¿Para qué esperarte ese momento?
Es correcto. Y lo que decías ahorita es muy importante porque muchos clientes tienen que hacer esos ejercicios de Red Team por compliance. Es decir, tienen que demostrar a alguna autoridad reguladora que están haciéndolo cada 3 meses, cada 2 meses. Es decir, no es que les importe demasiado, no es que sean demasiado conscientes de que tienen que tener un nivel superior de protección, sino que tienen que entregar. Entonces, tú manda mi papelito que lo hice y ya, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de apetito de riesgo que tienen las organizaciones. Y de este lado tengo esta duda, Héctor. ¿Qué está realizando también ETEC o que tú consideres dentro de la misma industria de ciberseguridad para que lo que mencionamos hace un momento, no solamente los de ciberseguridad decidan que tienen este puesto y tengan que tomar esta decisión, sino que un mismo director general diga, ok, yo sé que tengo que hacer esta inversión dentro de esto porque a mí me afecta de esta manera y sucede esto y no dejarlo de lado? Que sabemos que es lo que sucede muchas veces. El director general o el CFO es de, no es mi área, no es mi tema, para eso lo tengo a él y no me preocupa y no sé cuándo tengo que gastar o por qué tengo que gastar tanto. Así es, así es. Yo creo que la concientización también ha subido de nivel en los niveles CES de las organizaciones. En algunos casos hay algunas regulaciones donde el responsable en el sector financiero, por ejemplo, es el CEO, no es el CISO. Entonces, a la hora de que empieza a adquirir mayores responsabilidades, ya le interesa más. Y los que no han entendido de todo esto, el riesgo que hay es que pagar un ransomware, por ejemplo, podría ser 3 veces la inversión que se dio de derecho en controles de ciberseguridad. ¿Cierto? Entonces, ya la gente creo que está más consciente de lo importante que es esto. No hay que, los hackers no están viendo solamente los grandes bancos, están viendo cadenas de suministro, están viendo retail, y están viendo, en fin, están buscando eso en retail, por ejemplo, las marcas, la reputación. Es decir, si te enteras que se publica dominios falsos de la marca que tú quieras, va también contra la reputación de los clientes, ¿cierto? Y donde se tiene que ver cómo puede afectar cualquier área este tema de ransomware, este tema de phishing, todos estos casos que están sucediendo en la industria. Y es algo que leí yo de lado de ustedes, que ustedes tienen este enfoque proactivo en el tema de ciberseguridad. Lo llegué a leer en su página, que justo estoy viendo cómo a través de todo lo que están haciendo sí implementan esta filosofía, pero también me gustaría saber cuáles son estos elementos claves que pueden ayudar a anticiparse y prevenir las amenazas, además de esta parte de hacer un testeo pues constante. Sí, es un continuo, ¿no? La ciberseguridad tenemos que es como un journey, es un viaje, ¿cierto? Es decir, no es de yo adquiero esta herramienta o esta nueva capacidad y ya estaré protegido. Entonces, yo creo que empieza esto con un assessment, hay que entender el contexto del cliente, por qué quiere proteger esto, qué pasa si te atacan, y con base en ese apetito de riesgo trazamos un camino, ¿de acuerdo? Es un camino que hay que ir recorriendo y vamos mejorando las posturas de ciberseguridad. Un ejemplo. De pronto un cliente fue atacado y dijo, oye, ¿por qué? Pues yo estoy protegido por ustedes, ¿no? Y entonces, no. Lo que hacen muchos clientes es que solamente quieren proteger lo que ellos consideran que son sus activos críticos. Es decir, esta base de datos, este servidor. Pero de pronto tienes a lo mejor un servidor legacy, un S400, no sé, donde está ahí la nómina, por decir algo. Bueno, pues, los hackers no se meten, no se van a atacar directamente donde ya estás protegido, ¿de acuerdo? Ellos van a buscar el eslabón más débil, que son los activos que se consideraron que no eran críticos. Entonces, lo que nosotros proponemos siempre es, vamos a tomar todos sus activos. ¿Y por qué los clientes no querían meter proteger todos los activos? Porque en los esquemas tradicionales de algunos competidores, se cobra por eventos por segundo o por ingesta, no por gigas. Entonces hace que tengan picos de pronto en la operación y que el pago a esos proveedores sea variable. Nosotros lo cobramos por activo. Vamos a meter todos los activos, el precio no va a ser un problema y nos olvidamos de la ingesta y eventos por segundo y así. Entonces, si tienes una visibilidad completa, que es uno de nuestras reglas, tenemos que ver todo, porque si no nos podemos responsabilizar de algo más, ¿no? Es como en la analogía de una casa. Tienes la puerta principal, instalaste tus cámaras de vigilancia, pusiste doble candado, cerca eléctrica, pero no protegiste la chimenea
o el sótano, en fin. Entonces, eso es lo que hay que ver. Hay que ser comprensivos. Comprensivo es como completitud. Necesitamos ver completamente todo lo que está en la superficie de ataque. Es un gran ejemplo este de la casa, para que también puedan identificar por qué si tienen que cubrir toda la empresa. Bueno, ese es el escenario, tal cual pueden verlo de esa manera su empresa. No es nada más como dices, cubrir un punto específico, es todo. Sí, todo, todo. Y de todas maneras, también algo que me gusta recordar en estas entrevistas de ciberseguridad cuando lo llegan a ver, sea yo, CISOs, un CEO, un director de tecnología, es no existe una solución 100% segura. Al final del día no es que una empresa sea buena o mala. Nos tenemos que ir adaptando y hay hackers que se van a ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que volver a adaptar a ellas. Y ese es el escenario. Quien te promete que siempre te va a tener 100% seguro, confía desde ahí primero, porque eso no existe. Pero tal cual lo que sí puede hacer es prevenir ese riesgo. Es como comentas, el asalto te puede suceder. La idea es que no te suceda y prevenirlo lo más posible. Y qué mejor que ir adaptando tus tecnologías a las nuevas cosas que van haciendo estos cibercriminales también. Claro, claro. Bien, buen punto porque no se trata solamente de herramientas. También se trata mucho de procesos. Es decir, tú puedes tener las herramientas carísimas que tú me digas y de pronto no tienes un plan de contingencia, no tienes una metodología, no estás basado en un framework de Mitre, de los, no sé, los lineamientos que ya están, porque no hay que ser ocurrentes ni inventar el hilo negro. O sea, hay lineamientos que tienes que estar cuidando por capas, tantos controles. Entonces, los procesos son tan importantes como las adquisiciones. Entonces, ahí viene también la experiencia para tener un centro de respuesta a incidentes, ¿no? Como en nuestro caso. Y también ahorita quería preguntarte, ustedes ya ahorita están trabajando con oficinas en varios países, es una empresa que ha crecido a nivel global. ¿Cómo está gestionando actualmente Texu esta presencia que tienen y cómo colabora con empresas en tanto diferentes sectores como regiones? Bueno, somos un equipo pequeño, relativamente pequeño, muy horizontal, muy transversal. eh, Decidimos rápido y estamos conectados todo el tiempo. Entonces, y es una de nuestras diferencias que somos un equipo totalmente colaborativo. Es decir, por ejemplo, tenemos un esquema que se llama Follow the Sun, que es que cuando en el SOC que tenemos acá termina su horario, se conectan los de India con, con intérpretes, o sea, hablando en español. Y viceversa. Si hay un cliente en India que tenga un incidente en sus madrugadas, se conecta nosotros tomamos la operación desde nuestro SOC acá, en inglés, ¿no? Entonces, ese modelo de continuidad hace que seamos demasiado colaborativos. ¿Por qué? Porque de pronto puede haber un ingeniero eh, súper talentoso en India y alguien levanta la mano de mi equipo, oye, necesito que me expliques un poquito más cómo funciona esto. Claro, o sea, la respuesta es un siempre sí, colaborar, colaborar, colaborar. Entonces, la gestión en los países, pues no es fácil, ¿verdad? La verdad es que tenemos un CEO muy talentoso, muy innovador y así ha sido, así ha sido. ¿Y qué podemos también ahorita esperar de todo lo que es de parte de Tech? ¿Qué es lo que se viene para este 2024? ¿Qué podemos esperar para un 2025 que además están en la industria de la tecnología al final del día, que es la que no es de cambia cada 6 meses, es la que cambia cada hora, cada 30 minutos vemos que pasó algo nuevo dentro de esta industria? Así es. Lo que podemos esperar es más innovación. Hemos invertido un año, un poquito más de un año en generar, por ejemplo, una propiedad intelectual. Es un productor nuestro, de modo que estrictamente somos fabricantes. Entonces, eso ha llevado un año y es un producto que te decía el CRQ, eh, que se trata de cómo cuantificar el riesgo. Entonces, ese es el nuestro. Entonces, lo que hacemos ahí es te decía, cómo podemos demostrar por áreas de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, la innovación es esta. Después le ponemos otro módulo, ¿no? Un módulo de ROSI. ROSI significa Return of Security Investment. Es como el ROI, pero solamente para ciberseguridad. Entonces, ahí comparamos riesgo inherente, riesgo residual y decimos cuánto es lo que representa el nivel de riesgo y vamos a sacar próximamente un simulador. Un simulador es esto, es que a un CISO se le ocurre o a su equipo, vamos a implementar una solución de identidades, ¿no? Ok, entonces
ponemos eso, esa iniciativa en la herramienta, cuánto cuesta el licenciamiento, etcétera, y vemos qué tanto disminuye o no su nivel de riesgo. De modo que él ya no va con el CFO a pedir por alguna ocurrencia alguna nueva tecnología, sino demuestra, mira, implementando esto, nuestro nivel de riesgo y el impacto del negocio puede bajar así. Es un ejemplo. Entonces, vamos a seguir innovando, es lo que se viene mucho para el 2024, 2025. Vamos a seguir creciendo, sin duda eso es un reto enorme, estamos creciendo de manera importante. Cada vez estamos teniendo más clientes, por ejemplo, a nivel global, y clientes que entienden muy bien nuestra visión, que no nos ven como integradores, donde queremos realmente aportar valor, ¿no? Y es un reto siempre interesante la parte de crecer como empresa. En el ciberseguridad es un need y una necesidad que van a tener todas las empresas, todas las industrias. Algunas ya lo están viendo, sabemos que algunas industrias como dices, financieras ya lo tienen como por ley tener que implementarlo. Empresas como energía, creo que ya también es ya tema de ley tener que implementar este tipo de cosas, pero aún sigue siendo un reto de toda esta parte y es bueno que sigan creciendo las empresas, sigan adaptando y que nos brinden también este tipo de entrevistas para que ellos también conozcan más información de lo que está sucediendo. Lo que comentaba una vez con un director aquí en la entrevista es, hay tantas tecnologías que nadie sabe todas las que existen actualmente hasta que te toca que alguien se te acerca a platicarte de ellas. Y posiblemente tú lo necesitabas hace unos meses o es lo que vas a necesitar en un futuro. Qué mejor que estarse enterando pues, de todas estas tendencias que están sucediendo en la industria más cambiante que es esta. Claro. Y nosotros nunca hablamos de marcas, nunca hablamos de marcas. Hablamos de soluciones. Hablamos de, si un cliente me dice, por ejemplo, oye, yo necesito un CIEM de tal marca, déjame sentarme contigo para entender por qué crees que necesitas un CIEM, ¿no? Es decir, entonces siempre tratamos de, nuestro modelo comercial es ser consultores. Todos somos consultores, queremos escuchar, no nos gustan los PowerPoints, tratamos siempre de, mejor presta un pizarrón y te pinto la idea, ¿no? Entonces, así captas más la atención y el flujo y tal, ¿no? Pero entonces, en marcas que están surgiendo, como bien dices, todos los días, está muy complicado diferenciarlo. Sí hay que estar atentos de las capacidades, más que marcas es capacidades. ¿Qué capacidades tiene en lugar de características? ¿No? Es decir, una solución tiene características, nosotros queremos ver cuáles son las capacidades en protección y detección. Y entonces ya con eso cambiamos el nivel de conversación, porque estamos hablando de resolver problemas y que se olvide de la adquisición de tecnología, que se olvide nuestros clientes de qué plataformas tienes que administrar, tal, ¿no? Porque es muy complicado administrar tantas. Estás en lo correcto, mejor dar esa solución como tú dices. Sí, sí, claro, ya ahorita las tecnologías pueden ser un poco más hecho a la medida, como también como se dice ahorita, ya no está de moda, como, o no más de moda, ya no es funcional el tema de yo tengo esta tecnología y ahí está, es más, oye, yo necesito esto, pero yo lo hago de esta manera, y yo lo hago de esta otra, y yo me dedico a esto, pero así, sí tienes que aprender a adaptarte a esto, y qué mejor que como dices, no busques una solución específica, mejor acércate a un experto siempre. Dile tu caso y que te lo solucionen, porque realmente no Sí, sé si lo que justo estás pidiendo es lo que necesitas. exactamente, es la idea. Y Héctor, ya como último, siempre me gusta dejar un espacio al final para que dejen un mensaje a nuestros líderes, directores de tu lado, ya sea como Héctor de la Parra, como experto en ciberseguridad, como director de tech, como tú prefieras, pero este espacio me gusta dejárselos al final. Bueno, pues yo agradecerte mucho la entrevista, Rodolfo, y hacia el mercado, hacia los colaboradores, pues mencionar la apertura que tenemos, una filosofía nueva, no sé si nueva, pero muy innovadora, de, de observar las necesidades de ciberseguridad y por lo tanto nuestro acompañamiento es consultivo. En algún momento aparecerán mis datos, mi correo electrónico, etcétera. Entonces nos dará mucho gusto colaborar con ustedes. Si quieres compartir página, correo, no te preocupes, tú puedes mencionarlo. Para que también te localicen. Sí me gusta que los mencionen al final por si alguien necesita pedir información o algo, prefiero que se acerquen directo con ustedes. Si nos permiten, también lo compartimos nosotros, Claro, pero tú menciona la página y el correo. claro. El correo personal es h de la parra, todo pegado, @etec.com. La página es etec.com.
Excelente, pues ya lo escucharon. Si tienen dudas en temas de ciberseguridad, están buscando consultoría en su empresa, están buscando algún tema en específico, tuvieron un caso, pues acérquense, como siempre digo, con los expertos que tenemos estas entrevistas, personas como Héctor de la Parra para este tipo de temas de ciberseguridad. Y pues Héctor, muchas gracias también por el tiempo que nos brindaste hoy para poder platicar de este tema tan importante que es ciberseguridad. Al contrario, Rodolfo, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego y a toda su audiencia también muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy bonita tarde.